El hedor de orina y descomposición pesaba en el aire, un recordatorio constante de la lenta desaparición del zoológico Al-Qureji. Osman Saleh, un joven periodista, miraba a los leones demacrados, cuyos huesos eran visiblemente evidentes bajo sus antiguas y orgullosas melenas. Su corazón dolía. Había venido al zoológico, no para escribir una historia, sino para visitar a su ídolo de la infancia, Leo, un león que recordaba de su juventud, majestuoso y poderoso. Ahora, Leo era una sombra de su antiguo yo, su mirada antes feroz ahora apagada y vacía. Osman no podía soportar ver cómo este símbolo de fuerza se reducía a una cáscara marchita. Las fotos que tomó, compartidas en las redes sociales, desataron una tormenta. «Salven a los leones», rugía el hashtag, resonando el grito de los animales hambrientos. El mundo miraba, horrorizado, mientras se desarrollaba la difícil situación de los leones de Al-Qureji. Las donaciones llegaban, se hacían promesas de ayuda, y el zoológico, enfrentando la indignación pública, anunció planes para rectificar la situación. La esperanza, frágil pero tenaz, floreció en el corazón de Osman. Sentía una responsabilidad, un profundo sentido de conexión con los animales. Comenzó a visitar diariamente, trayendo sobras de comida y compartiendo historias del mundo exterior, tratando de mantener vivos sus espíritus. Un día, llegó un camión cargado de carne fresca. El personal del zoológico, con la mirada baja, comenzó a alimentar rápidamente a los leones. Pero había un tipo diferente de silencio ahora, un silencio antinatural que geló a Osman hasta los huesos. Leo, cuyos ojos antes brillantes ahora estaban vidriosos, yacía sin vida en la esquina de su recinto. La noticia de su muerte, publicada en línea, se propagó como un incendio. Osman sintió un peso aplastante en su pecho. La campaña había funcionado, pero era demasiado tarde para Leo. Observó cómo el personal del zoológico intentaba desesperadamente revivir a los otros leones, inyectándolos con vitaminas y antibióticos. Vio el miedo en sus ojos, la desesperación, y comprendió que estaban luchando una batalla perdida. Los días se convirtieron en semanas, y el zoológico, desesperado por dinero, comenzó a vender a los animales. Un par de guepardos fueron enviados a un zoológico privado, sus recintos reemplazados por jaulas vacías. Osman sintió una oleada de ira. Había esperado que el zoológico cambiara, pero la avaricia y el descuido estaban arraigados, como un veneno que se filtraba a través de todo. Una tarde, una figura solitaria se encontraba en la entrada del zoológico, con una gran bolsa de deporte colgada del hombro. Era Osman, con el rostro sombrío. Había tomado una decisión. Llevaría la historia de Leo, su último testamento a un mundo que lo había fallado, y la llevaría al resto del mundo. Había contactado con un santuario de vida silvestre en Sudáfrica, un lugar donde los leones podrían vivir libremente. Los llevaría allí, sin importar el costo. Mientras caminaba por las jaulas vacías, una sensación de determinación lo llenaba. Había fracasado en salvar a Leo, pero salvaría a los demás. Sería la voz de Leo, una voz para todas las criaturas olvidadas y descuidadas en este mundo. Su viaje apenas comenzaba, y sería largo y arduo, pero sabía, con una certeza que resonaba en su alma, que tendría éxito. Se aseguraría de que la muerte de Leo no fuera en vano. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.